Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Florencia Ripani por la invitación a participar del Congreso sobre Inteligencia Artificial y Educación, aprender para el futuro en la era de la inteligencia artificial. Espero contribuir en la medida de mis posibilidades a la iniciativa. Debo mencionar que en lo personal ha sido gracias a la posibilidad que hemos tenido de compartir ideas, perspectivas y encuentros que han sido organizados por la red ADELA, que participa Fundación Ceibal, el IDRC de Canadá, el BID, con la Alianza precisamente para la digitalización de la educación en América Latina. Encuentros de mucha riqueza para pensar y reflexionar sobre la relación entre educación y tecnología. Sobre la presentación, está más orientada a pensar lo que hice, a pensar los temas de inteligencia artificial, de tecnología y su relación con la educación en el contexto de los desafíos, diría yo, de América Latina. Y eso significa no solo mirar el futuro, sino mirar el pasado o, de alguna manera, los desafíos que tenemos pendientes y de los cuales espero, digamos, señalar que es preciso hacerse cargo hoy día, digamos, y pensar, digamos, ese futuro en relación a esos desafíos. Se me pidió comentar sobre la relación entre educación e inteligencia artificial desde la perspectiva en este caso, de la institución de la que formo parte, digamos. Fundación Suma, es un laboratorio de innovación e investigación en educación para América Latina. Fuimos creados precisamente por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Chile el año 2016. Somos una organización relativamente nueva y nuestro foco de trabajo es la innovación, pero no solo desde la perspectiva de las tecnologías digitales, que sabemos que es un elemento importante y un driver potente precisamente para el cambio y la transformación educativa, sino pensar la innovación desde la multiplicidad de los niveles que implica el fenómeno educativo, la política educativa, la gestión organizacional, el núcleo pedagógico, es decir, cómo se articulan las prácticas de enseñanza y aprendizaje, cómo es la relación de la escuela con los territorios, con los entornos, y que muchas veces son dimensiones que no están atravesadas por tecnologías digitales. ¿Cuál es este? Perfecto. Quisiera partir con, como decía David, con los profetas. En un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Oxford, del Instituto, es interesante el nombre del Instituto, el Instituto para el Futuro de la Humanidad y el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Yale, le preguntaron a un grupo de 352 investigadores en inteligencia artificial y machine learning, gente que uno reconocería como los expertos, ¿sí? Y reportaron que, de acuerdo a la percepción subjetiva de los investigadores, esto es un reporte, un paper del año 2018, en el Journal de Inteligencia Artificial, reportaron que ante la pregunta ¿en cuántos años más estiman que las máquinas o la inteligencia artificial de alto nivel, esto significa que pueden realizar autónomamente todas las tareas de mejor manera, condición 1, y de forma más económica que los trabajadores? ¿En cuántos años ocurriría eso? Y el promedio de las predicciones fue de 45 años. Lo interesante es que con un 10% de probabilidad, y basado en las predicciones que hacían estos investigadores, algunos podían estimar que esto podría ocurrir dentro de 9 años. Es decir, que la inteligencia artificial podría superarnos básicamente en todo lo que nosotros hacemos. Las respuestas, por cierto, varían sustancialmente entre investigadores, pero lo cierto es que estamos en un escenario de alta confianza entre los especialistas y expertos de que el trabajo que hacemos los humanos será prontamente reemplazado eventualmente por máquinas inteligentes, y es solo una cuestión de tiempo. La pregunta que surge es si solo nos enfrentamos a una cuestión de tiempo y de esperar que las potencialidades y promesas de la inteligencia artificial se desplieguen precisamente para gozar de los beneficios. Y algunos dirán, ¿y los riesgos? Computadoras inteligentes,
digámoslo así, que ofrecen múltiples oportunidades a la humanidad. O más bien debemos pensar en otra dimensión, que es tomar y pensar en las decisiones de políticas y prácticas, ¿sí? Que es necesario articular precisamente de mejor manera con los recursos, los esfuerzos que requieren o que se requieren precisamente en sociedades altamente tecnificadas y digitalizadas. La idea de la sociedad del conocimiento supone, o las sociedades sociotécnicas suponen esta idea de que convivimos cotidianamente con instrumentos, aparatos, en una especie de ensamblaje sociotécnico, diría algún académico. El imaginario de la inteligencia artificial propone una idea en torno a la inteligencia artificial donde parece que los seres humanos quedamos siempre al lado del menos, es cuando uno revisa. Y las computadoras y la inteligencia artificial al lado del más. Las computadoras son más rápidas, más efectivas, más inteligentes, más precisas, más organizadas, y más y más y más. Tienen mayor capacidad, rapidez para reconocer patrones. Por su parte, las personas pareciera que quedamos relegados, los seres humanos, al espacio de las emociones o de las llamadas habilidades blandas o socioemocionales. Y me parece que esa es una imagen que hay que revisar y que discutir. Las computadoras permiten que los autos se manejen autónomamente, que se automaticen los procesos, entre otros beneficios. Pero ojo, cada vez hay mayores expectativas que también puedan escribir ensayos de nivel universitario, componer música, ya hay músicas compuestas básicamente por inteligencia artificial, o escribir libros. No pretendo, por cierto, hacer un comentario técnico sobre la inteligencia artificial, sino más bien intento interpretar estos discursos que giran en torno a la inteligencia artificial y cómo estas narrativas apelan, ¿sí? O demandan un conjunto de competencias o habilidades claves, ¿sí? Que los sistemas educativos tendrán que desarrollar para que los ciudadanos podamos vivir en la era de la inteligencia artificial, como dice el título del Congreso. Ahora bien, evidentemente no podemos imaginar, ni menos esperar, un despliegue armonioso y libre de dificultades de las tecnologías. Se requiere pensar en escenarios, contar con modelos explicativos, identificar estrategias e implementar acciones. Todo es proceso altamente complejo y dada la naturaleza del cambio, ello no será fácil y por lo tanto no se pueden esperar ni encontrar soluciones rápidas o atajos que permitan encontrar las soluciones deseables, técnicamente viables y legítimas para los distintos grupos de la población. Desarrollar nuevas competencias y habilidades para la integración y la inclusión social es una tarea primordial de los sistemas educativos, de las escuelas y de los docentes en sus prácticas de aprendizaje. El investigador Fernando Reimers, docente académico de la Universidad de Harvard, decía en un texto del año 2000 que las escuelas se debaten en la siguiente tensión, en la tensión entre pasado y futuro. Por una parte, porque ellas contribuyen a reproducir la sociedad, al transmitir conocimientos valorados, saberes prácticos, técnicos, valores culturales. Y por la otra, porque se espera que ellas, las escuelas, puedan contribuir a mejorar precisamente la sociedad de la que forman parte. Las escuelas transcurren orientadas entre pasado y futuro. Su tarea no es solo preservar el pasado, sino construir el futuro. Lo que la inteligencia artificial, desde mi perspectiva, pone en tensión es esa relación entre pasado y futuro. Y hay que mirar precisamente los desafíos de la educación desde la perspectiva de los temas pendientes y que se abren nuevamente y se ponen sobre la mesa cuando pensamos en nuevos entornos culturales y tecnológicos. No podemos creer ingenuamente que las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial resolverán los problemas estructurales y de largo plazo de los sistemas educativos latinoamericanos. Y eso es una realidad de la que tenemos que hacernos cargo. Los desafíos son de magnitud y requieren decisiones que no pueden fiarse de lo que ya se hizo, de lo que se hizo en el pasado. En América Latina existen más de 128 millones de estudiantes en primaria y secundaria. La mayoría asiste a escuelas, a centros educativos públicos, más del 80%, en más de 700.000 establecimientos educacionales y con más de 6.9 millones de docentes. Todo ello en un contexto de un desigual gasto público en educación, que los países destinan a educación. Algunos países destinan en la región, en América Latina y el Caribe, destinan en torno a los $1.000 por estudiante al año y otros en torno a los 5.000. Y eso que no estoy pensando en países europeos altamente desarrollados que destinan
montos, gastos públicos por estudiante sobre los $10.000 al año. Quizá el problema mayor que tenemos que enfrentar en la actualidad sean los bajos desempeños. Cerca de un 70% de estudiantes de nivel secundario, lo decía Elena recientemente, presentan bajos desempeños en la prueba PISA, que es una prueba internacional que mide competencia. Y cerca de un 60% tiene bajo desempeño en la prueba de ciencia. Esto es básicamente que estudiantes, cuando se enfrentan a ciertos problemas, a estudiantes de 15 años, resuelvan básicamente cuestiones muy directas que aparecen en los textos o en las preguntas. Si se miran los datos de TALIS, la evaluación que recoge información de enseñanza y aprendizaje en maestros a nivel internacional, muchos de ellos perciben que están bien preparados, ¿sí? Y los profesores señalan una alta necesidad de capacitarse en competencias digitales. Todavía hay un quinto que señala eso. Ahora bien, no es suficiente entrenar a los docentes, a los profesores en el uso de las computadoras. Se requiere trabajar sobre actitudes, disposiciones, e integrar las tecnologías en el aula implica un cambio sustantivo. En el contexto anterior se plantea la necesidad de asegurar no solo el acceso a la educación, sino que asegurar el derecho precisamente al aprendizaje. Y se entiende con ello la urgencia del problema, el llamado a actuar. Y eso significa precisamente que es lo más difícil, tomar decisiones que permitan resolver esta paradoja o una encrucijada de los problemas que arrastramos y a la vez avanzar en adoptar y adaptar los sistemas educativos precisamente hasta a los nuevos desafíos de la sociedad, marcada por la presencia de la inteligencia artificial. Hay una idea de crisis que está ahí rondando en términos de los aprendizajes. Y supone esta idea de crisis que en algún minuto vamos a volver al orden, o vamos a pasar una crisis, después la superamos y después todo vuelve a ser tranquilo y normal. Y lo que vemos es que el cambio se intensifica y es permanente. Hay más contingencia, que es un rasgo característico de las sociedades más globalizadas y en las que estamos insertos hoy día. Se plantea la idea de que necesitamos desarrollar en ese contexto nuevas competencias para el mundo digitalizado. Las competencias se le llaman las del siglo XXI, las 4C, las 6C, las habilidades socioemocionales. Y las propuestas son diversas y no existe consenso respecto al tipo de habilidades que deben ser promovidas. De hecho, los países han privilegiado desarrollar habilidades distintas y enfoques distintos, lo cual plantea la dificultad de cuáles van a ser monitoreadas y evaluadas en el tiempo. Competencias cognitivas como el pensamiento crítico, la solución de problemas, la creatividad, o competencias intrapersonales asociadas a la capacidad de ser flexible, la responsabilidad personal y social, la perseverancia, etcétera, etcétera, o competencias interpersonales. La educación tendrá, al igual como lo ha hecho en el pasado, tendrá que desarrollar nuevos equilibrios, y probablemente en parte algunas de las preguntas del panel anterior tenían que ver con esto, digamos. Encontrar el equilibrio entre la dimensión cognitiva del aprendizaje, ligada al manejo de conceptos, teorías, modelos analíticos, y otras dimensiones que son necesarias precisamente para que las personas puedan y los individuos puedan insertarse funcionalmente en la sociedad. Planteo que lo que va a ser necesario es lo que podría llamarse una habilidad de razonamiento científico en un mundo altamente tecnificado. Razonamiento científico. Se vuelve una competencia clave. Cómo formular hipótesis, imaginar mundos posibles, construir explicaciones causales de los fenómenos. Ello requiere capacidad de abstracción y poder imaginarnos en escenarios inciertos. La literatura, en términos de lo que funciona, ha identificado un conjunto de prácticas de enseñanza altamente efectivas. Y la idea es que estas prácticas pueden considerarse precisamente como capacidades fundamentales que los docentes deberían considerar desarrollar en sus salas de clase. Por ejemplo, por proporcionar retroalimentaciones efectivas, dando información oral o escrita a los estudiantes. Supone que este tipo de prácticas al interior de la sala de clases van a mejorar, y así lo muestra la evidencia, mejoran los aprendizajes. Fomentar procesos de metacognición, cultivar, por ejemplo, las dinámicas de aprendizaje colaborativo.
todas ellas prácticas que la literatura y la evidencia muestra que efectivamente están generando transformaciones en los aprendizajes. Si uno mira la región, y quiero mostrar con esta lámina, ¿sí?, que la región se está moviendo con iniciativas que buscan ir articulando de manera virtuosa la relación entre educación y tecnología. Se está creando un ecosistema de actores en la región que pueden comenzar a mirar esta relación entre inteligencia artificial y educación. Programas nacionales que están desarrollando de manera muy interesante y generando muchos aprendizajes a nivel nacional. Son, por ejemplo, el Plan Ceibal, Computadores para Educar, Aprender Conectado, Centro de Innovación de Chile, etcétera, etcétera. Y uno debiese mirar precisamente esos esfuerzos que se están haciendo. Desde la sociedad civil también se han desarrollado experiencias importantes. Y hay un libro del BID del año 2016, 50 innovaciones de Graduate 21, que participó investigadores del BID y de CIPEC, que recogen una amplia variedad de experiencias que están probando caminos ligados a la gamificación, al aprendizaje en la nube, a nuevos diseños de escuela. Este ecosistema surge y permite que surjan modelos diversos. Al ser temáticas emergentes, es necesario fortalecer la investigación para ir generando precisamente los marcos conceptuales y las categorías analíticas para entender mejor precisamente la relación entre inteligencia artificial y educación. Y voy terminando. Para finalizar, me gustaría señalar algunos desafíos que pienso que se deberían poner en la agenda de trabajo que aquí se está construyendo. Primero, el desafío de tener más investigación empírica, más investigación de lo que está ocurriendo. A veces el conocimiento aislado de algunos casos contribuye, pero no es suficiente. No podemos definir políticas, si uno lo piensa desde la perspectiva de las políticas públicas, desde la especulación o la buena intención. Sabemos que no funciona. Es fundamental precisamente investigación sistemática que vaya buscando esa respuesta. Un segundo desafío es, yo diría, a nivel de diseño metodológico y tiene que ver con cómo cambia la relación entre las instituciones que están generando el conocimiento y los centros educativos. Cómo ahí se produce una mejor interrelación que permitan ir a probar, adaptar, crear instrumentos, que precisamente puedan ir creando estas redes de centros, redes de conocimiento que vayan poniendo a prueba, vayan innovando precisamente y vayan descubriendo qué funciona, qué no funciona y cuáles son precisamente esos modelos más efectivos. Hay un desafío práctico, en el sentido de que necesitamos instrumentos específicos. Hoy día probablemente uno se encuentra con definiciones generales, nociones muy genéricas, y precisamente necesitamos identificar estrategias más concretas y efectivas para ir incorporando precisamente la inteligencia artificial al proceso educativo. Hay un desafío que, debo decir que me parece que es fundamental, que es un desafío democrático, y que tiene que ver con cómo uno va diseñando una visión de largo plazo, y que tiene que atender a la naturaleza pública del desafío y de los distintos actores que participan en la toma de decisiones, como escuchamos a las escuelas, a los docentes, precisamente para ir construyendo esas decisiones. Y hay un desafío ético de cómo asegurar el derecho a una educación de calidad y al aprendizaje de todos. Cierro diciendo citando las palabras de un investigador argentino, Axel Ría, que hace poquito sacó un libro que se llama ¿Quién controla el futuro de la educación? Y dice Axel, ¿no es hora de crear un ensamblaje nuevo entre la escuela y la nube digital? ¿Un tercer espacio de aprendizaje? ¿No es el momento de generar respuestas originales para aprovechar las fuerzas, la voluntad, la sed de aprendizaje de los alumnos y sus docentes? Y aquí el Estado tiene un rol clave que jugar. El futuro que definamos debe ser uno que se haga cargo de resolver la encrucijada entre estas deudas que arrastramos y estos déficits que los sistemas educativos arrastramos del siglo XX y las oportunidades que abre la inteligencia artificial en el siglo XXI. Muchas gracias.